Vamos a abrir la Biblia, hermanos y amigos, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y podemos leer el 7, que dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Acá la lectura de la palabra de Dios. Y como estamos ahora en periodo de receso, hoy es el último día de vacaciones de invierno, se hizo también una pausa en la escuela dominical para lo que son las lecciones que venimos desarrollando, que es la vida del apóstol Pedro. Y se nos asignó a los maestros, o se nos dio la libertad para que podamos escoger un tema que esté por fuera de la lección. Y es así que la semana pasada el hermano Fernando habló de un tema distinto, y no sé qué habrán hablado en las otras clases, pero debo confesar que cuando es un tema libre a veces es más difícil que cuando uno ya tiene una lección a la cual acudir o un tema que preparar en concreto. Y entonces yo durante todo este tiempo estuve pidiéndole al Señor que me diga de qué compartirles a ustedes, qué compartir con la clase de los mayores, y me puso en el corazón de repasar o ver un poco acerca de los condiscípulos que estaban junto con Pedro, los otros 11 apóstoles que también fueron llamados junto con él. Tenemos la oportunidad de desarrollar en estas lecciones el ministerio de Pedro, pero nunca tenemos que dejar de lado que él no estaba solo al lado del Señor Jesús, escuchando y aprendiendo todas estas lecciones, sino que también había otros 11 hombres que durante estos 3 años y medio que duró el ministerio del Señor Jesús estuvieron ahí. Y si bien no hay tanta información en la palabra de Dios acerca de muchos de ellos, es precioso que siempre apliquemos las lecciones que se nos da de Pedro a la vida también de estos hombres, porque eran semejantes en muchas cuestiones, en la misma, podemos decir, clase social en la mayoría de ellos, hasta la mayoría eran de la misma ciudad o región. Y es así entonces que tenemos esta lista que nos da Mateo, que también se repite en otras partes de la Biblia, con algunas variaciones, pero que en líneas generales es la misma. Y vamos a tratar de ir viendo un poquito de cada uno de ellos con la ayuda del Señor, y buscando que el Señor también nos dé a nosotros alguna enseñanza de carácter espiritual para nuestras vidas, que no sea solamente un desarrollo teórico o histórico, sino que por sobre todas las cosas pueda haber una enseñanza y una aplicación espiritual para nosotros. Y como hemos visto también cuando ya se habló de la designación de los apóstoles, siempre en las listas que se dan en la Biblia aparece como el primero de todos, ¿quién? Simón Pedro. Esto llama mucho la atención. En todos los registros que hay, siempre el primero de los apóstoles mencionados es Pedro.
Y hemos dicho que eso no significaba para el apóstol que tenía un lugar de preeminencia, no es que era mejor o mayor que los hermanos que lo acompañaban, hermanos espiritualmente hablando, pero el Espíritu Santo, que es el que guió a los siervos de Dios a dejar escrita la Biblia, los inspiró para que siempre que hacían estas listas, el primero en ser nombrado sea Pedro. Y otro que siempre sigue en segundo lugar en las listas es Andrés, que era el hermano en la sangre de Pedro. Y vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 1, son pasajes que ya hemos visto, pero siempre, como dijimos, apuntando particularmente a la experiencia de Pedro o de Simón. Pero veamos un poco acerca de Andrés. ¿Cómo se llamaba? A ver, el papá de Andrés. No. ¿Zebedeo no? El papá de Andrés. Si Simón Pedro era hijo de Jonás, entendemos que Andrés también era hijo de Jonás. Y también dice la palabra de Dios, acá lo vemos en el capítulo 1 de Juan, que viene hablando de Juan el Bautista, este siervo precioso de Dios que fue el último de los profetas de la antigua dispensación o del antiguo pacto. Y Juan en el versículo 34 da testimonio del Señor Jesús y dice: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios, hablando de Jesús. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los 2 discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y en el versículo 40, ¿cómo dice? A ver si alguien me lo lee, por favor. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los 2 que habían oído de Juan y le habían... Acá aparece en escena entonces Andrés. Andrés en griego quiere decir varonil o varón. Y era un discípulo de Juan. Eso ya nos dice un montón acerca de Andrés. Porque recordemos que en la época que aparece Juan el Bautista a predicar la palabra de Dios, y la predicación de Juan el Bautista era: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Era una palabra muy dura y muy fuerte para una época en la cual la gente no estaba acostumbrada a escuchar la palabra de Dios. Habían desaparecido hace 400 años los profetas. Imaginémonos acá en nuestro país, hace 400 años estaba el virreinato y la ciudad de Buenos Aires tenía 10 cuadras. Era una cosa así. O sea, desde esa época hasta ahora... 400 años, no había nada. Sí, ya habían fundado Buenos Aires. En 1500 se fundó. 1500. Pero era un pueblito de 10 por 10 y nada más. Imaginémonos que desde esa época hasta ahora no haya ninguna persona que predique la palabra de Dios como lo hacían los profetas. Y entonces aparece Juan el Bautista y la gente estaba conmocionada porque volvía a haber palabra de Dios en el pueblo. Y había muchos que estaban escandalizados con la palabra de Dios, pero muchos se conmovían, se arrepentían de sus pecados y le seguían. Y uno de ellos era Andrés. Y sabemos cómo eran los pescadores, porque lo mencionamos cuando hablábamos de Pedro. Era gente ruda, era gente sin letras. Habíamos dicho que la gente que vivía en aquella región también eran hombres que para el resto del pueblo de Israel eran considerados bárbaros, gente que habitaba en la oscuridad. Sin embargo, Andrés había escuchado la palabra de Juan el Bautista y se había convertido en su discípulo. Un discípulo es alguien que sigue a un maestro, una persona que se identifica con la palabra del maestro y
quiere aprender de ese maestro. Pero llegó el momento precioso en el cual, por el cual pasamos todas las personas en esta vida, y eso es una promesa de Dios, que es encontrarnos no con Juan el Bautista, no con el pastor, no con el misionero tal, sino con el Señor Jesús. Encontrarnos con el Señor Jesús a través de su palabra, encontrarnos a través de la predicación de un siervo, y que nos declaren quién es el Señor Jesús. Y esto es lo que le pasó a Andrés. Juan el Bautista lo ve venir al Señor Jesús. Y en el versículo 36 dice: he aquí el Cordero de Dios. Acá está el Cordero de Dios. ¿Y qué hizo Andrés al escuchar esta palabra? En el versículo 37. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Fue, como se dice hoy en día, un amor, ¿a qué? A primera vista. Acá está el Cordero de Dios. Juan se sacaba todo orgullo de encima, toda potestad que podrían haberle asignado a las personas, y tan humildemente confesaba que el Señor Jesús es el Cordero de Dios. Recordemos que los judíos, si hay algo que sabían los judíos ya desde la época primero de Adán, después de Noé y después de Abraham, es el tema de los corderos y los sacrificios. Ellos sabían que tenían que sacrificar un cordero y que ese cordero estaba ocupando su lugar, estaba dando su vida por el pecado de ellos. Y cuando Juan declara que el cordero verdadero, el que realmente era efectivo para la salvación, es el Señor Jesús, Andrés no lo dudó ni un instante y le siguió al Señor. Y después se produce, ¿no?, esta conversación con el maestro en el 38. En el 38 dice: y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: venid y ved. Y vinieron, y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Ahí estuvo el primer encuentro, no de Simón, sino de Andrés, uno de los primeros discípulos que conoció al Señor. Y tuvieron esa particularidad de haber pasado toda esa noche con el Señor hablando, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vamos al versículo 41, ahí de Juan, vemos que al otro día, entendemos que fue al otro día, Andrés encuentra a su hermano Simón y le dice: hemos hallado ¿a quién? Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Esa también es toda una declaración doctrinal, es una declaración que dice lo que había en el corazón de Andrés. Porque el que busca, ¿cómo dice el Señor Jesús? Halla, o el que busca encuentra. Y si Andrés halló al Mesías, es porque antes lo estaba buscando, lo estaba esperando. Anhelaba que venga el Salvador, anhelaba que llegue ese Cordero de Dios. Cuando aparece Juan el Bautista habrá dicho: este es un hombre de Dios, seguramente nos va a guiar hacia el Señor. Pero qué sorpresa habrá sido para ellos cuando realmente en ese tiempo y en esa parte de su vida se pudieron encontrar cara a cara con el Mesías, con el Cristo que tanto esperaban. Y no solo eso, sino que Andrés enseguida empezó a obrar eso que quiere el Señor que hagamos cada uno de nosotros cuando nos convertimos. Que no es quedarnos con la salvación, quedarnos con esa palabra que hemos recibido, sino que por el contrario, ¿qué es lo que el Señor nos pide que hagamos? ¿Qué? Que prediquemos, que compartamos, que anunciemos todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y Andrés en esta altura de su vida no entendía nada, podemos decir. No conocía de la sana doctrina, no conocía de todas las cosas que le iban a acontecer al Señor.
Pero como decía el ciego que había sido curado, ¿no? Una cosa sé. ¿Y qué sabía Andrés? Que hemos hallado el Mesías. Y entonces, inmediatamente va a buscar a su hermano y se lo trae a Jesús. Qué precioso que es esta tarea de evangelización que hace Andrés. Porque no se queda Andrés predicándole a Pedro horas y horas para convencerlo, sino que lo trae a Jesús. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, con pocas palabras, con una invitación a la iglesia, con un sencillo mensajito de texto, a veces reenviando una lectura diaria. Estamos obrando la obra que obró Andrés, de traer a un alma, de traer a un ser querido, como en este caso era su hermano, a los pies del Señor Jesús. Y cuando nosotros hacemos eso, recibimos una enorme bendición. Y seguramente que la persona que es llevada a los pies de Cristo también ha de ser bendecida. Y después, bueno, viene el encuentro del Señor con Pedro, que ya nos hemos detenido en eso. Pero se cumple entonces en Andrés esto que dice el Señor en el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Si hay alguien en esta mañana que está escuchando esta palabra y tiene una genuina y sincera necesidad espiritual, el Señor está ahí esperando que llame, que pida, porque el Señor conoce nuestra necesidad, conoce lo que nos falta, conoce lo que nos sobra, conoce lo que tenemos en el corazón, pero está esperando que nosotros demos ese paso de fe. Señor, yo tengo esto, necesito que me lo saques. Yo tengo este vacío, necesito que lo llenes. Yo tengo esta tristeza, necesito que se transforme en alegría. Así como Andrés estaba buscando al Mesías y lo halló, quizás nosotros no sabemos lo que estamos buscando, y eso que estamos buscando tiene nombre y apellido, y es el Señor Jesús. Y para eso está parada esta iglesia hace más de 60 años en este lugar, para que la gente venga y se encuentre con el Señor Jesús y pueda tomar una decisión, como la tomó Andrés también, que dejó a Juan el Bautista, dejó todo y le siguió. Después, queridos, el siguiente en la lista de Mateo 10 que hemos leído, ¿quién es? A ver, vamos a Mateo 10, el versículo 2. Jacobo. Ahora sí, nos dice que Jacobo era hijo de Zebedeo. Zebedeo era un hombre muy importante ahí en Galilea. Tenía, podemos decirlo ahora con palabras de hoy en día, una compañía de pesca, una empresa, porque dice la palabra de Dios que tenían empleados, tenían gente que se encargaba de trabajar para ellos, y también se infiere que eran socios en esa tarea con la familia de Pedro, tanto de Pedro como de Andrés y quizás también de Jonás, el padre de ellos. Y Zebedeo tenía 2 hijos, también tenía una esposa que luego se la menciona en más de una oportunidad como seguidora del Señor Jesús. O sea que entendemos que era un hogar que se había convertido al Señor Jesús. Y eso también es una lección muy preciosa, porque no solamente Jacobo y Juan habían seguido al Señor, sino que también sus padres. Si no, no lo nombraría tanto a Zebedeo, si bien no dice explícitamente Zebedeo era siervo o seguidor del Señor Jesús. Nos nombra a la madre de ellos, a los hijos, y se lo nombra en más de una oportunidad a Zebedeo. Y
Vamos ahora a desarrollar un poquito nomás, pero acerca de estos dos hermanos en conjuntos, así como podemos hablar de Pedro y de Andrés, también siempre la Biblia se encarga en los evangelios de nombrar a Jacobo y a Juan. Jacobo es un nombre bien hebreo, ¿no? ¿De dónde viene Jacobo? ¿De qué nombre viene? Santiago es la versión griega, pero Jacobo, de Jacob. Y Jacob es Israel. O sea, un nombre, así como hay nombres que son bien argentinos o apellidos que son... Algunos cuando escuchamos uno que se llama Washington ya decimos este debe ser uruguayo, ¿no? Porque acá no hay muchos argentinos que se llamen Washington, por ejemplo. Y si escuchamos a alguno que se llama William, por ejemplo, ya sabemos más o menos de dónde vienen los nombres. Bueno, Jacobo, era el hijo de Zebedeo y era un israelita, que también en la palabra de Dios se menciona como Santiago. Nosotros si buscamos en la palabra de Dios y leemos Santiago es lo mismo que escuchar o leer Jacobo y viceversa. Pasa que Santiago es la versión griega, que muchos de ellos tenían dos nombres, un nombre griego y un nombre hebreo. Y en algunos evangelios se lo menciona con el nombre griego y en otros evangelios se lo menciona con el nombre israelita o hebreo. Estos dos hermanos eran pescadores, habíamos dicho, se ve que tenían un buen pasar económico, tenían, por lo que se infiere también y lo que leí en el diccionario bíblico, una casa en Galilea, que era una provincia del norte, pero también eran conocidos, dice ahí en Juan al final, del sumo sacerdote en Jerusalén. Se ve que también tenían residencia en la capital del país y tenían una casa y una vida social, porque ahí en Juan se nombra, ¿no?, que eran conocidos del pontífice, del sumo sacerdote. Y la palabra de Dios nos muestra mucho de estos dos hermanos, de la forma de ser que tenían. Sabemos que Pedro era una persona impulsiva, que era una persona arrebatada, pero estos dos hermanos también tenían actitudes que nosotros hoy en día, si un hermano en Cristo tiene esa actitud, ¿cómo la llamamos? ¿Es un hermano cómo? Carnal. ¿Por qué es un hermano carnal? Porque obedece a los impulsos de la carne, del viejo hombre. Son cosas que nos salen de adentro y son cosas que están cargadas de pecado y sobre las cuales el Señor Jesús y a través del Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas. Desde el momento en que nos convertimos, nosotros tenemos una nueva criatura que tiene que crecer en nuestras vidas, tiene que desarrollarse, tiene que fortalecerse, tiene que llegar a ser un hombre como lo fue el Señor Jesús. Pero también traemos con nosotros esta vieja forma de ser, que la Biblia la define como el viejo hombre, o también lo define como la carne, que es el hombre de pecado que tenemos dentro, y que hasta que no partamos de este mundo, va a seguir estando con nosotros. Ahora bien, el Señor nos insta a qué hacer con ese hombre de pecado, con esa carne. ¿Qué tenemos que hacer cuando somos hijos de Dios con esa forma de ser que teníamos antes de ser hijos de Dios? ¿Qué nos pide el Señor? Crucificarla, llevarla a la cruz. Y por eso también está la ley del discipulado que se estuvo viendo en las lecciones anteriores. ¿Cómo era la ley del discipulado? Si alguno quiere ser mi discípulo o si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y siga. Bueno, eso que nosotros ahora lo conocemos y lo podemos mencionar, para ellos también era algo nuevo. Era algo que estaban aprendiendo. Ellos venían de toda una vida de vivir alejado de los caminos de Dios, en el sentido de que no conocían al Señor Jesús. Quizás iban a la iglesia, quizás iban a la sinagoga, trataban de tener una vida moralmente aceptable dentro del pueblo, pero cuando realmente una persona conoce a Cristo, puede ver el contraste de lo que uno es y de lo que el Señor es.
Y ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de eso se trata la palabra de Dios, que es luz. Y el Señor Jesús es luz. Y dice que la luz todo lo manifiesta, aún las obras o las intenciones del corazón. Y en estos 3 años y medio, desde que Jacobo y Juan conocieron al Señor Jesús, el Señor Jesús les tuvo que ir mostrando muchas actitudes que ellos tenían, que, como dijimos anteriormente, podrían ser tomadas como actitudes carnales. Los invito a leer en Marcos 1, bueno, no es Marcos 1, pero en un momento el Señor los llama a estos 2 hermanos Boanerges. Boanerges es una palabra que está en desuso y que es en otro idioma, pero que gracias a Dios quedó traducida ahí en la misma palabra de Dios. ¿Cómo la traduce el que escribió? Hijos del trueno. Y también en el diccionario bíblico decía que trueno o conmoción. Y una conmoción es algo que nos sacude, algo que nos desestabiliza. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, también a vivir conmociones en nuestra vida, en nuestro país, en el mundo. Bueno, ellos eran tan bravos, podemos decir, que el Señor los tiene que llamar hijos del trueno. Y después, en otro momento de sus vidas, del ministerio del Señor, ahora sí en Lucas 9, el capítulo 9, versículo 52, fíjense que ya estamos en el final del ministerio del Señor. En el versículo 51 nos dice: y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos, para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, los 2 hermanos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Miren lo que les salía de adentro del corazón a estos 2 hermanos, que ya habían recibido el ministerio de ir a predicar el Evangelio, de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios. Todo eso ya lo vimos en Mateo 10. Pero cuando a la primera que sintieron rechazo o repulsión de parte de las almas, este celo falso que no es conforme a Dios, que no es conforme a ciencia, los invadió. Y sabemos cómo los... Sí. Marcos 3.17 está como la decía. Marcos 3.17 es donde, que ya los nombra como hijos del trueno. Y acá estamos viendo cómo esa relación que había entre los judíos y ¿quiénes? Los samaritanos. No se llevaban bien. La misma mujer samaritana dice: los judíos no se tratan con nosotros. Y los judíos, un buen judío que se aprecie de sí, no pasaba por Samaria. Pero el Señor los manda a Samaria a que anuncien que iba a pasar el Señor. Los samaritanos lo rechazan y ellos se enojaron tanto que querían destruir a esa ciudad o a toda esa aldea. Y el Señor les tiene que volver a aplicar una corrección, pero también una enseñanza de amor hacia las almas perdidas. Uno puede tener toda la sana doctrina del mundo, puede tener toda la enseñanza, puede tener toda la sabiduría, pero si no hay amor hacia el prójimo, si no hay amor hacia los que están perdidos, no sirve de nada. Y el espíritu con el que se hacen las cosas, que eso siempre se predica y el pastor siempre lo menciona, no es como se lo dice,
sino, o mejor dicho, no es lo que se dice, sino el espíritu con el que se dice las cosas. Y acá pasó eso, y por eso el Señor les tiene que decir: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque le estaban dando lugar a la carne, le estaban dando lugar al hombre pecador, que en vez de compadecerse de esas personas que estaban rechazando al Señor, estaban rechazando la salvación, querían destruirlos. Luego en Marcos capítulo 10, el versículo 35, en el 33 el Señor les empieza a decir lo que iba a pasar con Él, que tenía que ir a Jerusalén y padecer y ser crucificado. Y en el 34 dice: y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en Él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo ese versículo podríamos estar horas hablando, ¿no? De todo lo que iba a pasarle al Señor y que se lo estaba anunciando tan clarito. Y miren la actitud de Jacobo y de Juan al escuchar estas cosas. ¿Quién lee el 35? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, le llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Hasta el 38. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Bueno, y después les dice, ¿no? Y ellos respondieron: podemos. Y Jesús les dice: la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados, respecto de dar su vida por el Señor. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron los otros 10 discípulos, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Estaba llegando ya el final del ministerio del Señor y ellos todavía tenían necesidad de que el Señor les tenga que mostrar cuán errados estaban en su forma de entender las cosas del Señor. Lo único que les interesaba era esa ambición de ser los primeros. Y después el Señor les tiene que dar, ¿no?, la lección de la humildad, de ser como niños. El que no fuere como niño, o los que van a ser primeros serán los últimos, y los que son últimos serán los primeros. En otro evangelio dice que se acerca la mamá de Jacobo y de Juan también a hacerles una petición similar al Señor. Se entiende que la mamá de ellos se llamaba Salomé. Pero después, ya cuando el Señor había muerto y resucitado, y ellos habían quedado como apóstoles, propiamente dicho, Jacobo fue el primero en dar su vida por el Señor y por testimonio del Señor. Fijemos en la Biblia en Hechos, capítulo 12. Hechos 12, dice: y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Lo dice muy cortito, ¿no?, Lucas, cuando escribe esto en los Hechos. Pero es algo terrible. Jacobo fue el primero que tuvo que dar su vida por ser testigo de las cosas que había vivido con el Señor. Un mártir. Beber el vaso que... ¿Ustedes están dispuestos a beber el vaso que yo voy a beber? Sí, estamos dispuestos, le dijeron. Bueno, le llegó la oportunidad a Jacobo de dar testimonio. Testigo y mártir es lo mismo en griego. Un mártir es un testigo y un testigo es un mártir. Y él le tocó ser eso. Y también llama la atención que Jacobo fue el primero en dar su vida
Y el último de los apóstoles en morir, ¿quién fue? Fue Juan, que tenía casi 100 años, dice, los que estudian estas cosas. Y los dos, llegado su momento, les tocó beber y ser bautizados de ese bautismo. Pero vemos cómo cuando tuvo que dar su vida por el Señor, este hijo de Zebedeo, que en su momento era un hijo del trueno, junto con su hermano Juan, que pasó a ser llamado el apóstol del amor, y que nos dejó escrita en sus epístolas y en su evangelio cosas tan preciosas y declaraciones tan preciosas acerca de la obra de amor de Dios. Les llevó tiempo, pero el Señor los pudo moldear como el alfarero, ¿no?, que tiene que destruir ese vaso y hacerlo de nuevo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, empezando por mí. Al punto tal que cuando llegue el momento de estar cara a cara con el Señor, ya toda mi vieja vida, todos mis pecados quedaron atrás, deshechos y olvidados por la obra del Señor. Vamos a ir un poquito más rápido, igual estos 4 que eran los principales, también siempre se ve que eran los escogidos, también los Jacobo, Juan y Pedro, como se vio en muchos milagros que hizo el Señor, para estar con Él y presenciar algunas cosas que solamente les tocó a ellos 3. Luego la lista de Mateo menciona a Felipe. Felipe es otro que también aparece ahí en el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 43. Y fíjense cómo se produce el encuentro. Juan 1:43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo: sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Después habla de Natanael, ¿no? Pero el Señor halla a Felipe y después Felipe dice, al igual que Andrés, hemos hallado. Una búsqueda mutua. Eso también es importante que lo entendamos. El Señor nos vino a buscar a este mundo, vino a dar su vida. Y ahora Él está esperando que nosotros le busquemos a Él. Muy similar la experiencia con Andrés, pero el corazón de Felipe tenía una experiencia particular, tenía cargas particulares y tuvo un encuentro particular con el Señor. Lo que se desprende de esta lectura es que Felipe conocía también la palabra de Dios, conocía la ley de Moisés y conocía a los profetas. Pero también me llamó la atención cuando acá lo nombra a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Quién le habrá dicho que Jesús era hijo de José, que José era carpintero y que vivía en Nazaret? Pero ellos también era la forma de presentarse, ¿no? Soy Jesús, hijo de tal, soy Alfredo, hijo de Diego, etc. Y ese era el conocimiento que en ese momento tenía del Señor. Sabía que era aquel de quien habían escrito los profetas y Moisés, pero todavía no entendía que no era hijo de José, ni siquiera era de Nazaret el Señor. ¿Dónde había nacido el Señor Jesús? En Belén. Todos pensaban que era de Nazaret. Por eso después, cuando habla de Natanael, dice: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Este conocimiento del Señor también es algo que va creciendo a medida que vamos estando con el Señor. Al principio tenemos una idea de lo que es el Señor, una idea de lo que es Cristo. Yo sé que Cristo es esto y aquello. Pero a medida que vamos creciendo en la vida espiritual y vamos aprendiendo, vamos conociéndole cada vez más. Y les puedo asegurar que no nos va a alcanzar la vida para llegar a conocer a Cristo en su plenitud. El mismo Juan decía que hay tantas cosas que hizo el Señor Jesús que no alcanzarían los libros del mundo para poder anotar todas las cosas que hizo.
vemos cómo en el primer encuentro la fe de Felipe alcanzó para creer que Cristo era el Mesías, pero todavía faltaba mucho para conocerle. Y fíjense lo que le dice en Juan 14. San Juan 14. Sí, el versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros, Alfredo, y todavía no me conocés? Me tiene que decir el Señor a mí. Una cosa es lo que sabemos del Señor cuando recién escuchamos el Evangelio, pero después es necesario que vayamos creciendo, es necesario que vayamos aprendiendo. Ellos habían estado día y noche durante 3 años con el Señor. Y todavía Felipe no había entendido que el Señor era enviado del Padre y que todo lo que el Señor hacía, el Padre se lo mandaba. Y bueno, después viene, ¿no?, la declaración del Señor de esa comunión que tenía con el Padre. Pero lo cierto es que también Felipe tuvo que aprender. Y si bien después no se nombra nada más acerca de su ministerio, fue uno de los 12 apóstoles sobre los cuales está fundada el fundamento doctrinal de la Iglesia. No solo de Pedro, no solo de Juan, sino también de Felipe. En la lista luego sigue Bartolomé, que los intérpretes entienden que Bartolomé es la misma persona que Natanael. Por eso nosotros conocemos el encuentro de Jesús con Natanael, pero no se nombra ningún encuentro de Jesús con Bartolomé. Y en las listas se lo menciona siempre a Bartolomé. Entonces, los intérpretes fieles entienden que tanto Natanael como Bartolomé son la misma persona. ¿Y qué dijo el Señor de Natanael cuando lo conoció? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y sabemos también que era un hombre de fe, un hombre consagrado a la oración, que a diferencia de los hipócritas y fariseos de aquella época, ¿qué hacía Natanael o Bartolomé? ¿Oraba dónde? Se iba debajo de una higuera a orar, en un momento de soledad, así como el Señor le enseñaba después a sus discípulos, ¿no?, que se iba al monte a orar. Preciosa también esta lección. Y también Natanael o Bartolomé, cuando conoció al Señor, se dio cuenta de cómo el Señor lo conocía a él, declara: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mucho tiempo antes que lo hiciese Simón Pedro. Ya Natanael o Bartolomé declara: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Luego viene Tomás, que en los evangelios también se le dice el dídimo. El dídimo quiere decir el gemelo o el mellizo. Se ve que Tomás tenía un hermano gemelo y todos le decían el mellizo. Nosotros ahora, ¿cómo le decimos a los mellizos? El melli. Tomás el melli, ¿no? Y acá, sin faltar el respeto, ¿no?, pero para que entendamos, era un apodo. Tomás el dídimo, que uno piensa que significa tal o cual cosa. Bueno, era el mellizo. Y también era una persona que amaba al Señor y que su amor hacia el Señor le hacía tomar actitudes que pueden ser temerarias. Y por ejemplo en Juan 11:16, San Juan 11:16, miren lo que hace Tomás. Dijo entonces Tomás, el que se dice el dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos
con él. Estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Y recordemos, al igual que Jacobo y Juan, no sabían todavía en lo que se estaban comprometiendo, pero ese amor hacia el Señor y esa fe que tenían los llevaba a aún dar su vida por el Maestro. Otro que también tuvo que aprender del Señor y tuvo que ir procesando tantas cosas. En Juan 14, el versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El 5 dice, San 14, 5, dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y eso dio pie para que el Señor dé esta declaración hermosa del versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este mismo Tomás es el que después estaba ausente cuando el Señor resucita. ¿Y qué dice Tomás? Si no viere, ¿qué cosa? Las marcas en la mano, las marcas en su costado, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Miren lo que era, ¿no? Esa actitud también, ¿cómo? ¿Cómo la definimos ahora? Incrédula, falta de fe. Y el Señor se le aparece y lo llama a que meta su mano en el costado. Y ahí se derriba y realmente se convierte Tomás, que al principio fue incrédulo, pero que después creyó. Después quedan otros, llegamos hasta el apóstol número 7, vamos a dejar acá. Pero es precioso ver. Y yo lo que me quedé para mí, es que todas estas personas dentro de Israel no eran nadie. Se cumplía en ellos lo que dice después el apóstol Pablo: lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo flaco de este mundo, lo que no es. Y a esas personas, que para el resto del pueblo eran brutos, eran ignorantes, eran pecadores, el Señor los tomó, los moldeó, los formó y después los usó de una manera preciosa. Y lo mismo ahora quiere hacer el Señor con nuestras vidas. Así que ninguno tenga en poco la obra del Señor pensando que es inútil para las cosas del Señor. En el Apocalipsis se los vuelve a nombrar por última vez a los apóstoles, cuando se habla de la nueva Jerusalén y los muros, y dice que están los nombres de los 12 apóstoles por la eternidad. Esta lista de 12 personas que leímos pero que no llegamos a desarrollar, después en alguna otra reunión lo hemos de ver, tiene trascendencia eterna. Y el Señor también promete que los que somos hijos de Él vamos a tener un nombre nuevo, y ese nombre lo vamos a conocer nosotros y el Señor. Se lo dice a la iglesia, creo que de Esmirna, la piedrecita blanca. Y por eso quería que tengamos en cuenta esto, la promesa que fue para los apóstoles, que tuvieron su ministerio, tuvieron su tiempo, es una promesa de eternidad, y que también nosotros ahora, si somos hijos de Dios, si creemos en Cristo como nuestro Salvador, así como lo hicieron ellos, el Señor tiene preparadas cosas que de carácter eterno, que ahora no las entendemos, pero que el Señor sí las entiende y quiere que las experimentemos. Que el Señor nos bendiga, queridos, y que podamos seguir también meditando en nuestras casas en estas cosas.